y bienvenidos a Futurama. Hoy es un evento, asistimos todos a un evento que creo que podemos calificar de extraordinario, en el sentido literal del término, extraordinario en cuanto a que se sale de lo normal, de lo ordinario, de lo corriente, porque por muchos motivos. Uno banal, es que hoy es 11 del 12 del 13, que es una fecha curiosa, bastante irrepetible. No es suficiente motivo, de todas maneras, como para reunir a tanta gente, es una cosa menor. Extraordinario porque presentamos hoy dos libros, dos libracos, dos obras realmente apabullantes, demoledoras, dos enormes libros que yo creo que tienen vocación de trascender el público habitual del TV o el lector de cómics que mantiene un poco todo este negocio, porque por el contenido, por el tratamiento, por los personajes, por todo lo que nos cuenta, creo que tienen una vocación de infiltrarse en un mercado mucho más amplio, en el mercado del público lector en general. Un público lector que además, lo digo como aviso, en los últimos 10 años ha cambiado mucho. Los lectores en los últimos años se están convirtiendo en lectoras. No es que se estén operando de nada, sino que efectivamente hay lo digo porque como es un tema para tener en la cabeza, ¿no? A la hora de escribir todas estas cosas. Bueno, decía que tenemos dos libros fantásticos. Pero además, dos libros que se presentan a la vez y están los dos autores, y los dos autores, amigos, Paco Roca, Sento Llobell, dos autores instalados en la excelencia y que, sin duda alguna, son grandes autores, ¿cómo diría?, en el tenor internacional, o sea, es... autores sólidos, autores que confieren al género, igual que con su producto, una trascendencia, una importancia enorme. Están los dos juntos, lo cual también es otro hecho extraordinario. Además, más extraordinario todavía, los dos son valencianos. En unos tiempos en los que vas por ahí y dices que eres valenciano y la gente se coge la cartera y te mira un poco raro, el que exista este momento en el que dos puedes decir dignamente, no, yo soy valenciano como ellos, y parece que no, pero es te da, ¿no? un poquito de orgullo patrio, no sé cómo decir. Son historias, como decía, son historias densas, son historias sólidas, son libros que lo primero que tengo que decir, queridos amigos, yo ya sé que la cosa está muy malita, pero hay que comprarlos, hay que leerlos, hay que releerlos, porque como digo, tienen tanto contenido que no basta con una sola lectura. Hay que leerlos, hay que releerlos y hay que comprar otro y regalarlo, o alguno más si es posible. Esto un poco como planteamiento de origen. Están llenos de vida, están llenos de emoción. Yo he de decir que yo he llorado con estos libros, lo cual tampoco tiene mucho mérito porque lloro con cualquier cosa. Sobre todo con el final de Toy Story 3, ¿lo habéis visto? Cuando los muñequitos están cayendo en el magma y se cogen de la mano, lloro siempre, da igual que la vea 3 veces que 7, siempre lloro. Pero eso no quita para que realmente transmitan estos libros, transmitan emoción. La semana pasada charlaba con Mike, que está por ahí, con el Capi, sobre los libros, pero también sobre los autores, sobre Sento y sobre Paco. Y acudíamos a un lugar común que siempre ocurre, es curioso que siempre ocurre cuando hablas de ellos. Como dices, sí, es que además es que son muy buenas personas, ¿no? Y buenas, claro, no buenas personas en el sentido tampoco convencional del término de que no van por ahí matando gatitos ni nada de eso, ¿no? No, son especialmente buenas personas y pensando, ¿por qué? Coño, son extraordinariamente generosos. Son muy generosos en lo profesional y en lo personal. Es difícil que Paco diga que no a algo, es difícil que Sento no te haga caso con algo que le dices, pero es que además sé que tanto en su vida personal como profesional pues dedican parte de su tiempo, de su esfuerzo, de su dinero en ocasiones a causas solidarias, unas veces de una manera más pública, otras veces de manera más privada.
de manera que este comentario no es baladí, no es por enjabonar solo, es que esa categoría humana creo que se percibe en estos libros y luego explicaremos por qué. También es verdad que eso molesta un poco, molesta porque tú lees una cosa tan buena como esta, cualquiera de los dos, y dices, joder, qué libro más cojonudo, qué bien dibujado, qué historia más buena, pero dices, claro, pero conozco al autor y es un cabronazo y tal. No es el caso, no es el caso, con lo cual te quitan ni siquiera ese recurso. O sea, es que encima son muy buenas personas. Y no hablaré más del tema porque tampoco voy a hablar ni de su belleza física ni de su salvaje atractivo sexual. Que es lo más importante que se ve. Si os parece, lo que vamos a hacer, voy a comentar de manera caótica y desordenada, que es como tengo mi cuarto de trabajo, por otra parte, algunas impresiones que me he llevado leyendo el libro, y luego lo que haremos será una especie de charla o de entrevista. Yo les haré preguntas y ellos ya nos van a contar cosas del contenido, de las historias, del porqué de los personajes y todas las cosas que se nos ocurran y que se os ocurran a vosotros para preguntarles, aprovechando, como decía, esta ocasión extraordinaria de tener a estos dos monstruos del TVO entre nosotros y además amigos, joder, qué orgullo, ¿no? De verdad, en serio, en serio. Bueno, primeras impresiones. Me he leído los dos libros esta semana. La primera sensación es de apabullamiento, de decir, hostia. Como digo, son libros que hay que leer más de una vez, porque a pesar de que, como digo, son unas historias complejas, densas, llenas de personajes y llenas de multitud de información importante, interesante, desconocida en muchos casos, además de eso, como tienen una narrativa, son maestros, coño. Entonces tienen una narrativa tan buena que se leen con ansiedad, se leen con interés, se leen con rapidez. No hay, no dices, ay, voy a parar, no puedes dejar de leerlo, de manera que te obliga a una lectura, a un ritmo, ¿no? A un cierto ritmo, y luego lo acabas y dices, no, voy a volver a empezar, porque lo digo. No sé si he comentado que hay que comprarlos. Lo digo porque es interesante, es un elemento más. O sea, lo compras y no los lees una vez, los lees varias, de verdad. Tienen aspectos comunes, pero también lo gracioso del asunto es que esos aspectos comunes después se expresan de manera completamente diferente. Hay una época más o menos común, aunque en el libro de Sento, el médico novato, la historia arranca en los primeros días de la Guerra Civil Española, y sin embargo, el de Paco arranca en los últimos días de la Guerra Civil Española. Uno narra, después nos lo contarán, las vicisitudes de unos personajes en los inicios de la Guerra Civil, y el otro, sin embargo, nos cuenta lo que le ocurre a unos soldados, o un grupo de soldados que han luchado con la República y que se exilian, y la acción transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. De manera que no hay similitudes en este sentido, ¿no? En el aspecto de la narración, solo en el aspecto de la época y sobre todo en el aspecto de descubrir, de reencontrar, de darnos información desconocida sobre unos periodos que por diferentes motivos, muy diferentes, uno el de la Guerra Civil en España, el otro el de la Segunda Guerra Mundial con la 9 y cosas de las que luego hablaremos, la historia no los ha tratado adecuadamente, lo ha ninguneado, lo ha apartado, lo ha ocultado, y estos autores en su trabajo lo sacan a la luz, uno quizá desde un punto de vista más personal, más íntimo tal vez, el otro de una manera más historicista, pero bueno, en cualquier caso los dos lo que están haciendo es darnos una información que desconocíamos sobre un periodo histórico muy poco conocido. Antes decía que eran muy buenas personas y que se notaba en los tebeos, y creo que se nota en la calidez, en el amor, en el infinito cuidado y respeto con el que se han tratado los personajes. Todos ellos. Hay protagonistas y secundarios, pero hasta los figurantes tienen vida, tienen alma. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa con ese tebeo. Leo tebeos desde antes de saber leer, y lo normal cuando ves un tebeo es ver personajes a los que le pasan cosas. Aquí en los dos, y no sé muy bien el motivo, tal vez ellos nos los puedan explicar,
desde la primera página veo personas, no veo personajes, veo seres humanos reales, lo cual es también sorprendente, porque también lo han logrado por diferentes caminos, ¿no? Creo que es por el contenido, por la generosidad, insisto, que ellos han sabido darle a la atención y el afecto que han sabido darle a todos estos personajes. Fijaos si hay respeto en estas historias, que tratándose de historias que transcurren en épocas duras, violentas, en las que hay sangre, hay fusilados, hay bombas y hay muertos. Por ejemplo, en el libro de Sento, cuando hay un fusilamiento, cualquier cosa de estas, parece que la cámara se aleja, como con cierto pudor. Insisto, yo percibo ahí un respeto hacia ese gente, aunque sean figurantes, aunque estén ahí al fondo, que hay un cariño, hay un toque humano impresionante. Y lo mismo ocurre en el de Paco, que es hiperrealista en ese sentido, pero también lo trata con, ¿verdad? Sin recrearse, ¿no? en la violencia, sin recrearse en la sangre, sin recrearse en el horror físico de una guerra. Me ha llamado la atención también un aroma que tienen los dos libros de cómo en unas situaciones tan extraordinariamente duras, complejas, violentas, cómo las personas tienden a buscar la normalidad, a sentirse seres humanos normales, aunque estén esperando que a las 6 de la tarde unos pasos por el pasillo puedan abrir su celda y los puedan sacar de allí y fusilarlos. Leía el de Sento y pensaba eso, hasta que llego a una página en la que tu protagonista, Pablo Uriel, del que luego hablaremos, viene a decir algo así. Y digo, caramba, eso es exactamente lo que yo estaba pensando. Dice, a pesar de que esta situación, creo que lo estamos viviendo con escaso dramatismo, me parece recordar que dice, ¿verdad? Y me ha gustado eso también en tu libro, aparece eso, ¿no? O sea, de qué manera se viven estas situaciones límite, de qué manera los protagonistas las están viviendo y cómo dentro de ese caos ellos intentan buscar una normalidad. Insisto, es talento y es humanidad y es un cuidado infinito a la hora de elaborar el guión. Técnicamente, ¿qué vamos a decir? Los maestros absolutos. Muy interesante. He comentado que voy a comprar los libros. No, lo digo porque para el que están bien para leer, están bien para estudiar, están muy bien para el que quiera aprender a hacer tebeos o para que haga tebeos, porque Sento y Paco tienen unos sistemas narrativos, unos códigos muy diferentes, y los dos funcionan muy bien, porque cada uno aplica sus recursos y su contenido a esos códigos narrativos. En las páginas de Sento, la cámara, el punto de vista, el tiro de cámara baila continuamente. En una misma página podemos encontrar un gran plano aéreo general, un primer plano con la cámara a ras de suelo, cenitales contrapicados, un montaje sincopado en muchas escenas en las que el tiempo transcurre rápido y en pocas viñetas entendemos perfectamente todo el proceso. No en todo el libro, estoy diciendo en buena parte de él. Y Paco hace lo contrario. A mí me da la sensación de que Paco prefiere colocar la cámara, el punto de vista, y dejar que el personaje actúe, que hable, o que se calle, o que piense, y entonces, o incluso en las escenas de acción, son como plano secuencia, podríamos decir. Apreciamos el paso del tiempo, yo diría casi en tiempo real. Hay muchísimas escenas de los surcos que creo que se podrían medir mientras las lees y las miras, y sería efectivamente el tiempo real en el que está transcurriendo esa acción.